tenemos una personalidad que nos caracteriza y que es única, ¿no? La personalidad es una construcción psicológica que hace referencia al conjunto de características de una persona, obviamente desde el punto de vista psicológico, ¿no? La personalidad es única en cada individuo, no hay dos individuos con la misma personalidad o que tengan exactamente la misma personalidad. Eh, la personalidad varía entre eh, hermanos, entre gemelos, incluso gemelos idénticos que tienen una compatibilidad desde el punto de vista biológico muy, muy grande. En el aspecto psicológico suelen ser de personalidades muy diferentes, muy distintas el uno del otro, ¿no? Entonces, esto nos muestra que esta construcción psicológica que la vamos realizando a lo largo de nuestra vida es única en cada individuo y que va a tener influencias, desde luego, genéticas, medioambientales y también socioculturales importantes, ¿no? Bien, entonces, ¿de dónde viene este término personalidad? El término personalidad se lo utiliza a partir de los personajes que interpretaban los roles de las obras dramáticas, las tragedias, las comedias de la antigua Grecia. Generalmente estos personajes solían usar máscaras, ¿no? Y estas máscaras tenían expresiones que intentaban transmitir la personalidad del personaje que se estaba representando. A partir de estos elementos se ha ido construyendo este término, la personalidad. Y no es nada más que la organización dinámica de los sistemas psicofísicos que determinan una forma de pensar y de actuar. Entonces nosotros a partir de nuestra personalidad, los seres humanos, a partir de la personalidad que construimos a lo largo de nuestra vida, desde nuestra vida uterina ya se empieza a construir nuestra personalidad. A partir de estos elementos tenemos una forma de pensar y de actuar que nos hace únicos. Esta organización dinámica entonces de los sistemas psicofísicos es única en cada sujeto. Esta organización surge entonces del proceso de adaptación que cada uno tiene al medio, ¿no? Y desde el momento en el que nos empezamos ya a desarrollar en la vida intrauterina, luego en el nacimiento, después del nacimiento, en la infancia, en la adolescencia, vamos construyendo nuestra personalidad. Bien, ahora, esta forma de actuar, de pensar que es única y que representa la personalidad, que es única en cada uno, tiene una vertiente interna que es el pensamiento, que lo desarrollamos a partir de nuestras características genotípicas y una vertiente externa que es la conducta, que son hábitos aprendidos, ¿no? De nuestro entorno, o sea, nuestra conducta no es nada más que una repetición de lo que observamos en el medio y lo vamos asumiendo como bueno o como malo, ¿no?
Ahora, la forma de pensar y de actuar que representa nuestra personalidad permanece durante toda la vida del individuo. Esta es una característica única y que además se mantiene durante toda nuestra vida. No cambiamos de personalidad durante una etapa u otra de nuestras vidas. Es una sola característica que adquirimos y vamos desarrollándola a lo largo de nuestra vida. Ahora, no vamos a entrar en detalles demasiado específicos sobre la personalidad, dado que no es esto una asignatura que tiene que ver con el aprendizaje de la psicología de las personas, pero que interesa conocer la personalidad porque nosotros nos vamos a ocupar de atender pacientes que tienen cada uno su propia personalidad y tenemos que tomar en cuenta esta característica siempre que atendemos a un paciente, siempre que estamos con un enfermo o con cualquier individuo que busca nuestra atención, ya sea para la prevención, para la curación, para la orientación sobre un problema de salud, un problema médico, estamos frente a un individuo que tiene su personalidad y tenemos que tomar en cuenta esto. Eh, bien, eh, ¿cómo se clasifica la personalidad? Es muy difícil, dado que cada personalidad es única.
problema por sí solo, sin ayuda de nadie más. Entonces, vean, cuando todos tenemos rasgos de personalidad que sean paranoides, esquizoides, histéricos o depresivos, pero no quiere decir que seamos paranoicos, ni que seamos histéricos, ni que seamos depresivos, ni esquizofrénicos. Son simplemente rasgos de personalidad. Aquí también suele haber matices, ¿no? No hay personas que tendrán unos rasgos paranoides muy marcados, pero también hay personas que tienen entre rasgos paranoides y rasgos esquizoides, ¿no? O rasgos histéricos, o rasgos depresivos y rasgos paranoides. Entonces, hay matices en cuanto a estos rasgos de personalidad, pero es importante que nosotros identifiquemos bien a un paciente con estos rasgos de personalidad. Si veo que un paciente es paranoide, tengo que pensar que a ese paciente va a costar eh, eh,
conducirlo a que cumpla con un tratamiento, porque el paciente va a temer, todo el tiempo va a estar preocupado de que si toma un paracetamol, el paracetamol no le afecte al hígado, que si toma un ibuprofeno, el ibuprofeno no le cause una hemorragia gástrica, va a ir y va a leer en internet o va a escuchar que el paracetamol hace mal al hígado y solamente eso le va a interesar a él, ¿no? Y va a decir, a mí me va a hacer mal al hígado el paracetamol, no, tengo miedo, me va a producir cáncer, me va a producir esto. Entonces, sí, peor todavía, estos pacientes hoy en día con el acceso al internet empiezan a leer y encuentran más desinformación que información, porque evidentemente el paracetamol puede afectar al hígado, puede producir una insuficiencia hepática y si ustedes entran a internet, salen muchas noticias de esas, ¿no? De que el paracetamol, cuidado, un veneno para el hígado, ojo, en fin. Sin embargo, toda esa gente que hace ese tipo de, que difunde ese tipo de información no tiene formación médica, no sabe que a las dosis corrientes, a las dosis habituales, el paracetamol no produce una intoxicación hepática. Solamente va a producir cuando se utilizan dosis muy elevadas o se utilizan por periodos de tiempo muy largos o si las personas ya tienen un problema hepático previo. Pero para eso los médicos estudiamos y tenemos esos conocimientos y cuando recetamos un fármaco lo hacemos con todo ese conocimiento previo, ¿no? Pero estos pacientes no toman en cuenta esas situaciones, solamente tienen temor a que el fármaco les pueda producir un problema mayor del que tienen ahora, ¿no? Aunque igual temen a la enfermedad que están desarrollando. O sea, puede ser la situación de estos pacientes. ¿No? Estos pacientes necesitan una atención especial. Identificar estos rasgos de personalidad es importante para el médico, porque no es lo mismo el diagnóstico y el tratamiento de un paciente paranoide que un paciente histérico. Este paciente histérico necesita de otro tipo de atención, ¿no? Necesita que se le escuche, que el paciente quiere ser el centro de atención, necesita que alguien como a bebé le esté dando los medicamentos por sí solo. Este paciente no va a medicarse. Si ustedes le dan una receta, él ni va a ir a comprar, necesita que alguien se lo compre, porque a tal punto le da su demanda de atención. Bien, entonces son estos rasgos de personalidad de interés clínico que hay que tomar en cuenta en la medicina. Otro aspecto importante en la atención del paciente es el temperamento. El temperamento, aunque no es lo mismo que la personalidad, es un conjunto de propiedades psicológicas que son relativamente estables y que caracterizan el dinamismo de la actividad de la personalidad. Entonces están muy relacionadas con la personalidad. El temperamento está muy relacionado con la personalidad. Y también, al igual que la personalidad, el temperamento permanece relativamente constante. Eh, el temperamento ha sido motivo de estudio y de investigación también desde la época de los griegos, igual que la personalidad. El temperamento fue estudiado, clasificado por los antiguos griegos y ya en base a la teoría humoral de Hipócrates se clasificó el temperamento en 4 tipos, ¿no? Un temperamento, el colérico, en el que predomina la bilis, el melancólico en el que predomina la bilis negra, el, el
eh, el sanguíneo en el que predomina la sangre y el flemático en el que predomina la flema, los cuatro, digamos, humores de la teoría humoral. Esta clasificación del temperamento vigente en la época de la teoría humoral, todavía se la sigue utilizando porque realmente representa más allá de el predominio de la sangre, de la flema o de la bilis negra, que ya por lo menos ya está totalmente descartada la teoría humoral, ¿no? Pero más allá de las bases orgánicas a las que se le atribuía a esta clasificación del temperamento, la clasificación de la teoría humoral, la clasificación hipocrática es muy útil porque describe muy bien los tipos de temperamento de las personas. Y es tan importante la descripción del temperamento en medicina que ustedes ya van a ver en las historias clínicas, suele haber un punto en el que el médico tiene que poner el temperamento de la persona, que no estamos haciendo un estudio psicológico de la persona, solamente con atender al individuo, una consulta, de charlar con él, ¿no? De que él nos cuente cuál es el motivo de su atención, ¿no? Cómo se siente, qué le duele, qué no le duele, qué le preocupa. Nosotros podemos ir teniendo una idea más o menos clara del temperamento que tienen estas personas. Bien, este dibujo, como ustedes pueden ver, es un dibujo a lápiz. Este dibujo lo hizo Leonardo da Vinci a partir de las características o de la clasificación del temperamento de la teoría humoral. Bien, ¿cómo se clasifica entonces el temperamento con base de la teoría humoral? Tenemos un primer tipo de temperamento que es el sanguíneo. Según la teoría humoral, en este temperamento predominaba la sangre. Estas personas con temperamento sanguíneo son muy dinámicos, expresivos, alegres, suelen ser personas que les gustan las actividades físicas, las actividades al aire libre, suelen ser deportistas, les gusta liderizar eventos. Eh, tienen el temperamento sanguíneo, ¿no? Muy habladores, muy locuaces, conversadores, agradables, amenos. Luego está el flemático, en el que predomina la flema. Estas son personas lentas, impasibles, poco expresivas, reservadas también, calladas, prefieren tener actividades más de tipo individual, son más, diríamos, hasta románticos, ¿no? Los flemáticos. Vean, la diferencia entre un sanguíneo y un flemático es que si ustedes a un sanguíneo le proponen que mañana domingo vámonos al campo, él con un grupo de amigos, él inmediatamente está de acuerdo, dice, bueno, listo, vamos, ¿a qué hora te recojo? Yo llamo al tal, yo voy a comprar las cosas para llevar al paseo. Inmediatamente participa de este tipo de actividades, se suma e incluso intenta liderizar esas las características de la persona con temperamento sanguíneo. En cambio, ustedes le proponen al flemático, él les dice, bueno, está bien, sí, puede ser, a ver, mañana te llamo para avisarte si voy o no voy, ¿no? Vean la diferencia entre el sanguíneo y el flemático. Luego, el colérico, aquí tenemos esto, no, aquí, colérico, es el colérico.
El colérico es una persona enérgica, muy irascible, incluso tiene comportamientos violentos, rudo, suele tener actitudes a veces de confrontación, siempre que participa en alguna charla, en alguna situación, lo hace de esa forma, ¿no? De manera enérgica, habla fuerte, responde con facilidad, siempre está dispuesto a contestar algo o a cuestionar algún tipo de posición. Entonces, son personas violentas, pueden llegar incluso a desencadenar situaciones de enfrentamiento y de confrontación. Eh, en estos predomina la bilis. Finalmente está el melancólico, en el que predomina la bilis negra, según la teoría humoral. Estas personas son muy diferentes de estas otras tres. ¿Vean? Estos son callados, tristes, susceptibles, prefieren vivir una vida más solitaria, tienen pocas amistades, participan muy poco de las actividades de grupo, les gusta más actividades de tipo intelectual, ¿no? En vez de ir a una fiesta, prefieren irse al cine, tienen ese tipo de comportamientos. Desde luego que hay que tomar en cuenta que en la actualidad podríamos decir que este predominio de la sangre, predominio de la flema, predominio de la bilis o de la bilis negra ya no es tomado en cuenta, ¿no? Cuando estamos hablando del temperamento, en la clasificación hipocrática, o de la teoría humoral. Pero la descripción de los individuos es muy acertada, ¿no? Estos cuatro tipos de temperamento agrupan la mayor parte de las personas. Desde luego, puede haber matices también entre el sanguíneo y el colérico, entre el flemático y el melancólico, entre el flemático y el sanguíneo. Pueden haber matices. Eh, y esta clasificación es muy útil a la hora de evaluar a un paciente, así como evaluamos, digamos, su complexión física, podemos poner que tiene sobrepeso o obeso o tiene predominio de masa muscular, ¿no? También podemos evaluar el temperamento. Bien, esta es entonces la clasificación del temperamento según la teoría humoral, que aunque la teoría humoral ya no tiene validez, o sea, ya es solo parte de la historia de la medicina, esta clasificación. Bien, ya la, eh, en la época moderna se ha hecho otro tipo de clasificación del temperamento, ¿no? Sheldon clasificó el temperamento en mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, de acuerdo a las características del cuerpo de las personas. Él decía que de acuerdo a cómo era la característica del cuerpo, teníamos un tipo de temperamento. Y él dice que en el mesomorfo predomina el sistema muscular. También a esto se los llama los somatotónicos o mesomorfos o somatotónicos.
En la somatotonía predomina el sistema muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen un cuerpo atlético, ¿no? Son personas que les gusta practicar los deportes, son personas que les gusta la vida al aire libre, son personas que les gustan las actividades sociales, que les gustan liderizar, son personas que tienen mucho del temperamento sanguíneo de la teoría humoral. Fíjense, estos están entre el sanguíneo y el colérico. También son personas que tienen algo del colérico, personas violentas, irascibles a momentos, ¿no? Pero en general son personas que les gusta de participar de actividades físicas, les gustan los deportes, el gimnasio, la vida al aire libre, eh, eh, tienen una estructura corporal más atlética. Luego tenemos al cerebro tónico o ectomorfo, donde predomina el sistema nervioso. Esta persona tiene un cuerpo delgado, no tiene desarrollo de masa muscular y tiene las características desde el punto de vista temperamentales, psicológicas, más cercanas al melancólico, aunque también puede compartir las características del flemático. Finalmente está el endomorfo. El endomorfo tiene un predominio del sistema digestivo, es decir, el cuerpo de esta persona es, digamos, voluminoso, no hay predominio de masa muscular como el del mesomorfo, sino hay un mayor predominio de tejido celular subcutáneo, acúmulo de grasa en el sistema, en el abdomen. Son personas que tienen mucho del flemático, son personas agradables, personas charlatanas, conversadoras, les gusta disfrutar de los placeres de la vida, comer, reír, charlar con las personas. No son muy dados a las actividades físicas, tampoco mucho a las intelectuales, y entonces comparten mucho de la personalidad del flemático. Son los tres tipos de temperamento, ¿no? De la clasificación de Sheldon. Bien, entonces, esta clasificación del temperamento también es útil para cuando tenemos pacientes, ¿no? Intentar estructurar un acercamiento al tipo de temperamento que tiene. Bien, ahora hablaremos de la reacción psicológica del individuo ante la enfermedad. Fíjense que todas las personas reaccionamos de alguna manera frente a la enfermedad. Cuando nos enfermamos tenemos dolor, tenemos ansiedad, tenemos molestias, tenemos incertidumbre, tenemos miedos, temores, ¿no? Entonces, toda enfermedad hace que tengamos una reacción psicológica. Ahora, esa reacción psicológica está condicionado por tres factores. Uno es la personalidad del paciente, el otro es la enfermedad y el otro es la situación. Por eso que cuando hemos hablado de personalidad, hemos visto que es importante que los médicos hagamos un acercamiento de la personalidad del paciente que nos visita, porque podemos ver cómo ese paciente va a reaccionar frente a la enfermedad. Pero no solamente es la personalidad, sino también es la propia enfermedad y finalmente la situación por la que está pasando un paciente.
Esos tres elementos siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vean, y hemos visto que los tres rasgos de personalidad o los cuatro rasgos de personalidad, la personalidad paranoide, la esquizoide, la depresiva y la histérica, tienen sus propias características. Y cuando una persona se enferma, hay una acentuación de estos rasgos de la personalidad. Un paranoide va a tener miedo, mucho más miedo de estar enfermo que un esquizoide. El esquizoide va a reaccionar de manera más fría, más calculadora frente a la enfermedad. El paranoide va a tener temor, ¿no? Va a empezar a desarrollar toda clase de pensamientos negativos, ¿no? En relación a la enfermedad. O ese paranoide va a reaccionar de manera diferente que un depresivo. El depresivo va a tener su propia reacción, se va a aislar, no quiere hablar con nadie, se sumerge en su propio mundo, ¿no? Y de preocupaciones, o el histérico, que inmediatamente lo que va a hacer es demandar una atención exagerada del entorno, ¿no? Va realmente a esclavizar al entorno, eh, para que todos estén atendiendo a sus necesidades. Diferente que el paranoide que tiene miedos, o que el depresivo, que prefiere más bien no relacionarse con nadie, vivir su enfermedad a solas, ¿no? Entonces son personalidades diferentes y la reacción frente a la enfermedad va a ser muy diferente. En especial, estos rasgos de personalidad se acentúan mucho durante la enfermedad. Normalmente podemos tener estos rasgos que nos caracterizan, ¿no? Ustedes podrán decir, tal compañero, a ese compañero le gustan los deportes, es fiestero, le gusta, es hablador, etc. Y el otro, sí, el casi no sale, no le gusta más usar sus propias actividades solitarias, ¿no? Pero no son nada llamativas, digamos, ¿no? Ustedes podrán diferenciar a uno de otro de los compañeros. Creo que cuando estos compañeros se enferman y se convierten en pacientes, esos rasgos se acentúan enormemente. Bien, entonces los médicos estamos muy en relación con esa acentuación de esos rasgos de personalidad de los pacientes. Luego está la enfermedad, ¿no? Tenemos enfermedades agudas, enfermedades crónicas. La enfermedad puede ser aguda cuando tiene un curso rápido, es decir, cuando el periodo de tiempo de duración de la enfermedad está entre unos días hasta 4 o 6 semanas, ¿no? Podemos decir que la enfermedad es aguda. La enfermedad aguda puede ser grave o no grave. Una enfermedad aguda grave, por ejemplo, es el dengue, ¿no? Una enfermedad aguda no grave es la gripe, ¿no? Tienen un curso corto, pero la sintomatología y los efectos en el paciente son diferentes. Hay enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas son enfermedades que cursan con periodos largos de tiempo, y generalmente las enfermedades crónicas se acompañan durante toda la vida del paciente. Estas son las más complicadas, las más complejas, las que tienen mayor impacto también en las reacciones del paciente. Por ejemplo, la diabetes, ¿no? Un diagnóstico de diabetes a un paciente que paranoide o a un esquizoide o un depresivo, la respuesta va a ser totalmente diferente de cada uno de ellos. O un diagnóstico de cáncer, o un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ustedes, cualquier enfermedad crónica de estas que acompañan al paciente durante toda la vida tiene un impacto grande en la personalidad del paciente, en la psicología del paciente, y la respuesta, ¿no? Va a ser de acuerdo a su personalidad también, ¿no? Pero
hay que tomar en cuenta esto. En enfermedades agudas, generalmente, como el curso de la enfermedad es corto, aunque también hay una expresión importante de la personalidad del paciente aquí, el tratamiento y todo lo que haya que hacer con el paciente requiere de poco tiempo, ¿no? Son periodos cortos de tiempo, los mismos tratamientos son, pues, si es una infección, por ejemplo, requiere de eh, antibiótico terapia por 7, 10, 15 días máximo y ya el paciente tiene que haberse curado. Entonces, ven, no son periodos largos de tiempo como la diabetes, que no solo requiere un tratamiento medicamentoso de tomar medicamentos todos los días, sino cambios en los hábitos, en las costumbres de las personas. Fíjense cómo estos tipos de personalidad van a expresarse muy intensamente en este tipo de pacientes, en los pacientes crónicos en especial. Bien, y finalmente está la situación, ¿no? La situación por lo que atraviesa un paciente. Eh, Otra cosa, vean, hablando de la enfermedad, enfermedades graves como el cáncer, por ejemplo, ¿no? Que tienen un impacto psicológico muy grande en la vida del paciente. Entonces, estos tipos de personalidad se acentúan mucho más cuando un paciente tiene, por ejemplo, una enfermedad como un cáncer. Luego está la situación. Cada paciente atraviesa una situación de vida diferente. Entre ellos están la edad. Un niño, por ejemplo, también tiene todos estos otros factores, pero además un niño necesita atención. Un niño necesita que haya quien lo cuide, quien lo acompañe a la consulta, a los exámenes de laboratorio y necesita que haya quien le administre los medicamentos y todo el tratamiento. Eh, eh, en el caso de los adolescentes, también es, la adolescencia tiene sus propias características que requieren de mucha supervisión, tiene que haber alguien que supervise el diagnóstico, el tratamiento de los pacientes con adolescentes. Entre los adultos, o jóvenes y adultos, ya son más autónomos, los adultos y los jóvenes en general pueden comprender ya bien su propia situación, su propia enfermedad y aquí, aunque se van a manifestar estos aspectos de su personalidad, se espera que un paciente joven o un adulto responda mejor ante los requerimientos del diagnóstico y del tratamiento de la enfermedad. Eh, Luego llegamos a la edad de los adultos mayores, los ancianos, que nuevamente tenemos que son personas que pierden ya autonomía, vuelven a ser niños prácticamente en ese aspecto, requieren quien les lleve a la consulta, requieren que les lleven y les acompañen a los exámenes de laboratorio, requieren que haya quien les administre el tratamiento. Entonces, fíjense, la situación de, relacionada con la edad del paciente hay que tomar en cuenta. Luego está la responsabilidad, los compromisos y las actividades que tienen cada paciente en particular, ¿no? El paciente puede estar casado, tiene hijos, tiene responsabilidades frente a sus hijos, trabaja, necesita de un sueldo, necesita de un ingreso, tiene que atender un negocio, tiene que atender una empresa, responsabilidades, compromisos que adquiere y que son muy presionantes.
El paciente, además de tener todos sus problemas relacionados con la enfermedad, ¿no? Ya sea aguda o crónica, dolencias, molestias, cambios de hábitos, etcétera, que le obliga a la enfermedad. Además de tener su propia personalidad, tiene responsabilidades, tiene compromisos que cumplir, familiares, económicos, sociales. Entonces, también esta es una presión muy alta sobre el paciente y que va a condicionar su reacción psicológica. Las actividades que el paciente cumple cotidianamente. ¿Qué pasa si cualquiera de ustedes mañana va a jugar fútbol y se tuerce un tobillo, se fractura una pierna y tienen que yesarla, ¿no? Yesar la pierna? Ustedes tienen que estar, por decir, qué sé yo, 4 o 5 meses limitados en su movimiento. Es todo un problema. Sus personalidades se van a expresar, la enfermedad también tiene su propio elemento de dolor, de invalidez, de limitación, todo lo que ustedes quieran. Pero ustedes relativamente pueden cumplir con sus responsabilidades principales y sus principales compromisos de ir a la universidad, de pasar clases, de dar exámenes, de asistir a las prácticas, con todas las limitaciones que la enfermedad les puede condicionar, ¿no es verdad? Pero pueden relativamente cumplir con todo esto. Pero, ¿qué sucede si el que se lesionó es un futbolista que trabaja con la pierna, que necesita ganar porque está vinculado con sus responsabilidades y sus compromisos, o es un atleta que tiene que ir a competir a una olimpiada y justo llega el día de la olimpiada el enyesado? Fíjense, esta situación que está viviendo él es totalmente diferente a la situación de un paciente que tenga el mismo problema, la misma fractura, pero que no le impide cumplir con sus principales responsabilidades y con sus principales compromisos sociales, económicos, familiares, ¿no? Entonces, vean, la responsabilidad, los compromisos, las actividades que enmarcan una situación van a condicionar enormemente la reacción psicológica del paciente. Entonces, estos tres factores son esenciales a tomar en cuenta cuando atendemos un paciente. Bien, y esto no quiere decir que nosotros estemos haciendo una consulta psicológica, sino que los tenemos que ir considerando porque nuestro paciente tiene una característica biopsicosocial, ¿no es verdad? No es solamente una pierna rota. Fíjense, la pierna rota implica muchos otros elementos que tienen que ver con la forma en la que va a reaccionar el paciente ante la enfermedad. Ahora, todas las personas también tenemos reacciones diferentes y actitudes diferentes ante diferentes circunstancias que nos determina la enfermedad, ¿no? Porque la enfermedad no solamente es el dolor, no solamente es las limitaciones, las incomodidades, el sufrimiento puntual, sino que esto tiene muchos otros aspectos que hay que tomar en cuenta y que van a determinar ciertas actitudes. La actitud del paciente ante la muerte, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos conciencia de que vamos a morir algún día, porque somos seres vivos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero eso no implica que todos no le tengamos un temor grande a la muerte. Todos tememos a la muerte, no queremos morir, ¿no? Entonces, fíjense, esta actitud del paciente ante la muerte, en algunos es desmesurada, desmesurado el temor a la muerte. Entonces, si un paciente necesita ser sometido a una cirugía,
en el que hay una alta probabilidad de éxito, porque la estadística así lo muestra, hay pacientes que prefieren no someterse a la cirugía porque temen exageradamente morir durante la cirugía y prefieren posponer y posponer y posponer una intervención quirúrgica o un tratamiento o un tipo de intervención por ese temor morboso, digamos, ya a la muerte. Luego también hay la actitud del paciente ante la salud y a la enfermedad. Generalmente todos tenemos una actitud positiva hacia la salud. Esto quiere decir que cuando estamos sanos, estamos felices y estamos permanentemente disfrutando de esa salud y a veces abusando de la salud. Y negativo hacia la enfermedad. Cuando estamos enfermos, tenemos una actitud negativa hacia la enfermedad, ¿no? No nos gusta estar enfermos. Sin embargo, ven cómo hay personas, y la mayor parte de las personas, cuando están sanas, no piensan en la enfermedad. Solamente piensan que en su salud están bien ahora y es como si nunca se vayan a enfermar. Recién cuando se enferman, ¿no? Piensan, pero tienen en su enfermedad. Esto es importante porque hay que cambiar un poco esta forma de pensar. Está bien tener una acción positiva hacia la salud, pero también hay que pensar en que se pueden presentar enfermedades y que se van a presentar las enfermedades en cualquier momento de la vida. Por eso esto es importantísimo, en especial para la medicina preventiva, ¿no? Que las personas cambien esta actitud negativa hacia la enfermedad. Cuando hablamos de negativa hacia la enfermedad, de negar además la posibilidad de que me voy a enfermar. ¿Para qué voy a ir hoy día al médico si estoy sano? No, yo voy a ir cuando esté enfermo. Pero vean, cuando están enfermos puede ser tarde. Entonces, también hay que tener una actitud positiva hacia la posibilidad de enfermarnos y evitar enfermarnos. Luego hay la actitud del paciente ante el diagnóstico. Todo diagnóstico va a generar una incertidumbre y temor en las personas. Si estoy enfermo, voy al médico, porque me duele o porque tengo un tipo de síntoma, ¿no? Un tipo de limitación. Entonces voy con la incertidumbre de saber, de conocer qué es lo que tengo, por qué me duele, por qué tengo esta molestia, ¿eh? Y el temor de que esa molestia no sea el anuncio de un mal demasiado grande, no sea un cáncer, no sea una enfermedad incurable. Todos los pacientes tienen esa actitud ante el diagnóstico. Ahora, esta incertidumbre y este temor pueden ser demasiado intensos que limiten al paciente a visitar al médico. ¿Ven? Hay pacientes que dicen, no, prefiero no ir al médico, mejor no me entero. Ya cuando me enferme y me muera nomás ya me enteraré. ¿Para qué me voy a enterar antes de lo que tengo? Y posponen también visitas al médico. Y de hecho, estos son los pacientes que menos proactivos para controles de rutina, controles médicos periódicos, ¿no? No se hacen ese tipo de controles médicos. Solo cuando están muy enfermos pueden asistir a una consulta médica. Entonces, hay esto. Todos tenemos una actitud ante el diagnóstico, pero esta actitud puede ser en un extremo y esta incertidumbre, este temor ante el diagnóstico en un extremo puede ser perjudicial para el paciente. Luego hay la actitud del paciente ante los exámenes complementarios. Algunos tienen una actitud positiva, responden bien, uno les pide que se hagan un análisis de sangre, una radiografía, una ecografía, van y se hacen. Otros tienen una actitud negativa por cualquier motivo, no quieren hacerse, temen
el diagnóstico, o porque son paranoicos, temen que tienen que administrarles un contraste, el contraste les haga mal, o los rayos X les haga mal. Hay personas que dicen que hasta la ecografía genera cáncer, o sea, todas esas ideas, ¿no? O tienen miedo al pinchazo para sacarle sangre. Es decir, hay una actitud negativa que puede también entorpecer las acciones en pro de la salud de las personas. Hay otros que tienen una actitud tan positiva que puede ser también no beneficiosa, porque hay pacientes que llegan a la consulta y a ustedes les van a decir, doctor, tengo esto, yo creo que necesito una ecografía, yo creo que necesito una radiografía, yo creo que necesito análisis de sangre. O sea, ellos creen que todos los análisis, de ser posibles, hay que hacerlos para descartar algún tipo de enfermedad, cuando en realidad, a partir de lo que el paciente dice y lo que nosotros observamos, podemos tener una actitud racional, qué exámenes se le va a pedir, ¿no? Entonces, hay también esto. Luego hay la actitud del paciente ante el tratamiento. Hay pacientes que cumplen muy bien el tratamiento, ¿no? Que responden a lo que se les dice, ¿no? Cumplen con los horarios, con el tiempo de duración del tratamiento. En general, diríamos que los pacientes responden con el cumplimiento del tratamiento. Hay otros pacientes que dependen de otros, como los histéricos, por ejemplo, o los niños o los ancianos, ¿no? Que necesitan de que alguien les administre el tratamiento, ¿no? Que a las 8 de la mañana les digan, toma tu tableta, a las 12 toma el jarabe, en la tarde hay que hacerte colocar la inyección. Entonces, es necesario, porque tienen un grado de dependencia. Los niños dependen de sus padres, de sus tutores para que se cumpla el tratamiento. Y los ancianos también dependen de sus hijos o de sus cuidadores para que se cumpla el tratamiento. Y en el caso de los histéricos, desarrollan una dependencia muy grande del entorno, que tiene que haber entonces alguien que se encargue de que esas personas tomen su tratamiento. Por el otro lado está el temor, ¿no? Y la depresión frente al tratamiento. Los paranoicos, por ejemplo, desarrollan un temor morboso hacia el tratamiento. Están angustiados por su enfermedad, pero al mismo tiempo, vean esta situación, al mismo tiempo temen tomar cualquier medicamento porque creen que el medicamento les va a desarrollar todas las reacciones adversas que hay en la bula, en la bibliografía del medicamento. Ellos leen y creen que todo lo que dice ahí les va a producir, ¿no? Entonces, hay ese tipo de actitud del paciente ante el tratamiento también. Ahora hay formas de reacción patológica, extremadamente patológica. Una es la desprevendencia extrema, pacientes que donde estamos, esta dependencia extrema de pacientes ante el diagnóstico y el tratamiento, pacientes que si no hay quien les lleve al médico, les reitero, los niños, los ancianos necesitan que haya quien les conduzca, les acompañe, les administre los medicamentos. Pero hay pacientes que no son niños ni ancianos, pero que nunca van al médico porque no hay quien les lleve. Ellos necesitan que se les haya una persona que lleve al médico, que esté con ella durante la consulta, que les haga hacer los exámenes de diagnóstico y finalmente que les ayude a la administración del tratamiento. Y no son personas que tienen algún grado de invalidez, algún grado de limitación, porque cuando hay invalidez, hay limitación, esta dependencia extrema deja de ser una dependencia extrema patológica
es una dependencia extrema racional, ¿no es verdad? Una persona que no puede moverse necesita que haya quien le lleve al médico, necesita que alguien le ayude a hacer un examen de laboratorio e incluso algún tipo de medida terapéutica. Pero personas que no tienen estas limitaciones suelen desarrollar estas dependencias extremas que son ya reacciones patológicas ante la enfermedad. Otra es la evasión también, ¿no? Evasión quiere decir negación, ¿sí? O sea, una negación extrema, que el paciente niega estar enfermo permanentemente, prefiere no hablar de la enfermedad, si, aunque tenga molestias, se le dice, pero anda al médico o hasta hacer un control o hasta hacer un chequeo médico. El paciente dice, no, no, yo estoy bien, es una molestia, siempre tengo, mañana ya me va a pasar, no, es que comí algo, tomé algo, respiré mal, subí mal la grada. Buscan toda clase de pretextos para negar la enfermedad. Es una forma de reacción patológica. Está luego la exaltación del yo. Esto quiere decir que las personas reaccionan creyendo que ellos pueden solucionar personalmente su problema. No, yo lo voy a resolver, yo he leído que esto es así, yo voy a prepararme un medicamento tradicional, un medicamento natural, yo voy a hacer este ejercicio, yo voy a hacer aquello, yo, por eso la exaltación del yo, ¿no? Creen que ellos personalmente van a solucionar la enfermedad. No niegan que están enfermos, como en el caso de la evasión. Tampoco dependen de nadie, no esperan que alguien les lleve al médico. Aunque haya quien les quiera llevar al médico, ellos van a decir no, porque, y van a aceptar que están enfermos, pero que ellos son capaces de solucionar por sí solos el problema, ¿no? Son reacciones, formas de reacción patológica ante la enfermedad. Luego, tenemos lo que es la relación del médico con el individuo y la comunidad, y la relación médico-paciente, que es la que más nos interesa, la relación del médico con el individuo enfermo. Esta es una relación que se viene desarrollando desde hace miles de años, desde que ha habido el primer chamán, el primer curandero que se ha ocupado de atender a un paciente y de administrarle medicamentos o de ayudarle con algún tipo de terapia y hasta nuestros días, ¿no? Esta es una relación muy especial, la del médico con el individuo enfermo. Y que se establece en esos términos. Y hemos visto cómo las personas, todos tenemos una personalidad o rasgos de personalidad que se van a acentuar cuando enfermamos, además rasgos de personalidad que tienen que van a acentuarse más o menos dependiendo también del tipo de enfermedad y de la situación que nos toca vivir cuando nos enfermamos. Entonces, el individuo enfermo es un individuo que tiene que atraviesa una situación especial. Y ustedes pueden conocer a sus familiares, conocen a su hermano, conocen a su primo o conocen a sus amigos, ¿no? Pero el día que ustedes estén en su consultorio y viene el hermano o viene el amigo o viene el primo a consultarles por una enfermedad, van a ver que están frente a una personalidad, no una personalidad, sino frente a una faceta de ese primo, ese hermano o ese amigo al que ustedes creían conocer, una faceta que es totalmente desconocida.
porque la relación médico-paciente se establece a partir de la situación por la que atraviesa el paciente en particular. Y vean qué elementos intervienen en la relación médico-paciente. El médico, el paciente y la enfermedad. Entonces, cuando estamos con un paciente, estamos intermediados por este problema, por la enfermedad. Cuando estamos con nuestro primo, con nuestro amigo, con nuestro hermano, estamos con esas personas. Pero cuando esas personas se convierten en nuestro paciente, está la enfermedad, que hace que la persona, cualquier persona, tenga una actitud diferente. Entonces ahí van a ustedes descubrir realmente la faceta de, que asume o la faceta que tiene una persona cuando está enferma. Ahora, tanto el médico como el paciente tenemos nuestras propias características. Los médicos también tenemos nuestras personalidades, no somos robots, ¿no es verdad? Ni todos los médicos somos iguales. También tenemos nuestras propias personalidades, nuestras propias formas de pensar y de actuar, ¿no? Entonces, eso también condiciona la relación médico-paciente. El paciente, desde luego, tiene sus propias personalidades, sus rasgos de personalidad que están acentuados. Nosotros tenemos un rol que cumplir, el rol del médico, ¿no? Y el paciente también tiene su propio rol y sus propios objetivos. Y entre el médico y el paciente está la enfermedad. Ahora, ¿qué factores van a intervenir en esta relación médico-paciente? Hay muchos factores que van a intervenir. Para empezar, la capacidad de comprensión. Los médicos tenemos que tener una capacidad de comprensión de todos los elementos y todos los aspectos que tienen que ver con la enfermedad del paciente y con la vida del paciente, ¿no? No solamente nos interesan sus síntomas, sus signos, sino también cómo eso afecta a la vida cotidiana del paciente. Es una persona con personalidad, con responsabilidades, con compromisos, con actividades que cumplir, y la enfermedad está limitando esas actividades, esos compromisos, esas relaciones. Entonces, nuestra capacidad de comprensión no solamente se tiene que limitar a comprender la naturaleza de la enfermedad o a interpretar correctamente los signos y los síntomas, sino también a comprender todo el entorno del paciente. También tiene que haber una capacidad de sugestión, es decir, nosotros tenemos que utilizar nuestra posición para tener una sugestión o influir positivamente sobre el paciente para que éste pueda enfrentar mejor el proceso de una enfermedad. Por otro lado, una fuerza de convicción también, ¿no? Pero tenemos que tener la fuerza de convicción de que vamos a hacer todo lo mejor para el paciente. Lo que necesite el paciente que esté a nuestro alcance, lo vamos a utilizar. Y eso lo tenemos que transmitir al paciente, ¿no? Ahí vamos a también infundir confianza en el paciente. El paciente tiene que confiar en nosotros, pero tiene que confiar en todos los aspectos. Tiene que confiar en que nosotros somos capaces de hacer todo lo posible. No le vamos a ofrecer la cura total, no le vamos a ofrecer el éxito total de un tratamiento, que puede tener el tratamiento un éxito total, pero no es bueno decir al paciente que no, seguro que usted se cura, ¿no? Sino hay que decirle que se va a hacer todo lo posible porque él se vaya a curar.
Entonces el paciente tiene que tener esa confianza de que nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para que él se cure. Eso le va a dar confianza, ¿no? Tenemos entonces que tener una influencia positiva sobre el paciente. Tenemos que hacer que el paciente tenga fe, no en nosotros como personas, sino que tenga fe en la medicina y que tenga fe en que todo lo que se va a hacer va a estar en beneficio de su salud. Tiene que haber una sintonía afectiva también entre el paciente y el médico y una simpatía, más que simpatía, una empatía entre el paciente y el médico. Tenemos que desarrollar esa empatía. No puede ser que un paciente nos resulte antipáticos. Y en algún caso que ocurra esto, eso hay que poner a un lado, ¿no? Suele ocurrir al revés también. ¿Eh? Muchos pacientes piensan que un médico no hay una sintonía afectiva con un médico. Para el paciente es fácil, lo puede cambiar al médico, ¿no? Para el médico no es tan fácil. No podemos decir a un paciente, mire, a usted no le voy a atender porque no me cae bien, ¿no? No simpatizo con usted. En cambio, un paciente puede venir y si no simpatiza con el médico, cambiarlo. E incluso hay pacientes que no llegan a tener empatía con el médico, pero que hay este otro tipo de elementos que el médico desarrolla muy bien sobre el paciente y que el paciente prefiere seguir con ese médico porque cree que este médico va a hacer todo lo posible por curarlo, que va a recurrir a todos los medios que estén a su alcance para curarlo, ¿no? Entonces, son elementos que intervienen o factores que intervienen en la relación médico-paciente. Esta relación médico-paciente, entonces, permite el conocimiento del hombre convertido en paciente y se desarrolla en base o sobre la base de la información. Entonces, aquí este paciente es una persona que tiene una enfermedad, ¿no? Y que va a informar todo lo que respecta a su enfermedad al médico, le va a transmitir todas sus dolencias, todos sus temores, todas sus inquietudes, y el médico a su vez tiene que saber escuchar y transmitir al paciente toda la información que él necesita saber sobre su enfermedad y sobre los procedimientos que se pueden hacer respecto a la enfermedad, qué es lo que se puede hacer y qué éxito puede tener cada uno de los procedimientos relacionados con la eh, eh, enfermedad. Esta es una relación un tanto compleja porque cada uno de los que intervienen en esta relación, el médico y el paciente, aporta su personalidad y su rol social, ¿no? El médico, como les decía hace un momento, tiene su propia personalidad, el paciente también tiene, pero cada uno tiene un rol social que tiene que desempeñar. El médico tiene que curar a este enfermo o intentar por lo menos hacer todo lo posible por curar al enfermo, y el enfermo tiene que informar todo lo que tiene hacia el médico para que para que el médico pueda tener los elementos adecuados para el tratamiento, ¿no? Y todas las medidas que se vayan a desarrollar. Ahora, hay lo que se conoce como el cuadro interno de la enfermedad que se da en esta relación médico-paciente. Hay factores dependientes del carácter de la enfermedad, como hemos visto hace un momento, si la enfermedad es aguda, crónica, si la enfermedad es grave, no es grave. Hay factores dependientes de las circunstancias en que transcurre la enfermedad, la situación en la que vive el paciente. Está la personalidad premórbida del paciente y la posición social también del paciente como en este rol que tiene como paciente. Vean, hay algunas formas que la relación médico-paciente
no más que la relación médico-paciente, la relación del paciente con la enfermedad pueden adquirirse, ¿no? Hay la relación normal, los criterios del paciente se corresponden con su estado o con lo que le ha sido comunicado acerca de la enfermedad. Esto es en general la reacción que tiene la mayor parte de los pacientes. Eh, Al menos cuando ha habido una buena comunicación, ha habido una buena relación médico-paciente, el paciente ha informado todo sobre sus molestias, todo sobre su situación, todo sobre sus temores, todo sobre sus preocupaciones al médico, y el médico con esa información también a su vez ha transmitido, primero ha hecho el diagnóstico y ha hecho un esquema de tratamiento para el paciente y ha sabido transmitir también esta información al paciente. Entonces ahí está reacción normal que tiene el paciente, ¿no? Porque los criterios que él desarrolle se van a corresponder con su estado o con lo que se le ha comunicado acerca de la enfermedad. Pero pueden haber algunas formas que ya no son tan normales o que sean más, digamos, variantes de la normalidad en este caso, y como la subestimación. Así así el médico le explique todo lo que el paciente necesita saber sobre su enfermedad y sobre el tratamiento que se puede desarrollar, este paciente va a subvalorar la seriedad de su padecimiento. No va a seguir el tratamiento y va a manifestar un optimismo infundado en cuanto a su pronóstico, ¿no? Entonces el paciente va a decir, no, el doctor me ha dicho esto, pero no creo que sea tan grave, ¿no? Yo voy a tomar el tratamiento, pero tampoco todo lo que él me ha dado, que voy a estar tomando 20 tabletas, voy a tomar 10 suficiente. ¿Eh? Empieza a subestimar su estado y ya estos criterios que él asume, que él toma, ya no corresponden con lo que se le ha comunicado, ¿no? Y con lo que se le ha indicado. Por otro lado, hay la negación. El paciente no le va a prestar atención a su enfermedad y aparta de sí todos los pensamientos sobre ella con el afán de ignorar. Entonces, el paciente va a la consulta, ustedes le dicen que tiene una enfermedad, le dan el diagnóstico y el tratamiento, el paciente inmediatamente sale de la consulta y dice, no, yo no tengo nada de eso. No, no, eso el doctor se ha inventado o no ha hecho bien mi diagnóstico. Yo estoy sano, estoy tranquilo, tengo una molestia, pero eso se va a pasar mañana, pasado mañana, siempre se me pasa y listo. Aleja de ti, de sí mismo, todos los pensamientos acerca de su enfermedad y los ignora totalmente. Eso se conoce como negación. La evasión que hemos visto hace un momento también tiene que ver con esto de la negación, ¿no? Luego hay otra relación nosofóbica. Estos son los pacientes que todo el tiempo temen estar enfermos y siempre se están sometiendo a investigaciones, a diagnósticos, van de un médico a otro, ningún médico les convence porque siempre ellos creen estar enfermos o tener una enfermedad en curso. Otra forma de relación del médico o del paciente con la enfermedad es la relación hipocondríaca. Estos pacientes están seguros de que padecen una enfermedad grave o en otra situación pueden tener alguna enfermedad y le dan un valor exagerado a su padecimiento. Si se resfrían, es el resfrío más fuerte del mundo, nadie se resfría tan fuerte como ellos, a ellos el resfrío les manda 5 días a la cama, siempre están sobrevalorando, exagerando sus padecimientos. Esto se caracteriza muy bien a los hipocondríacos, les encanta hablar de su tratamiento, todo el tiempo
eh, cuentan o comentan con sus amistades o con sus familiares que están enfermos, que están tomando esto, que están tomando el otro, que han ido al médico, que el médico les ha diagnosticado esto y que una enfermedad gravísima y que ya están en tratamiento. Vean, es, está, los hipocondríacos son personas que les encanta hablar de sus enfermedades. Eh, de hecho, si ustedes se encuentran con un hipocondríaco y les dicen que están estudiando medicina, inmediatamente ya les va a contar todas sus enfermedades, les va a pedir consejos o dónde puede ir si no conocen un médico experto en cualquier cosa para poder ir a hacerse hacer un diagnóstico porque ellos están enfermos de algo y algo grave además. Luego está la nosofilia, que este es un estado morboso que se vincula con una determinada sensación de bienestar o de ganancia secundaria respecto a la enfermedad. Los pacientes nosofílicos le sacan provecho a la enfermedad, ¿no? Disfrutan de estar enfermos. Eh, un niño tiene un grado de nosofilia, porque un niño eh, el día que esté enfermo, ¿no? Le atienden, todos los cuidados son para él, le compran el juguete que él quería ese día, no va a la escuela, entonces es fiesta estar resfriado con algún tipo de enfermedad, que obviamente no enfermedades graves o con dolor, ¿no? Eh, hablando de los niños, pero vean, disfrutan mucho los niños del sentirse atendidos. De hecho, demandan eh, y aprovechan mientras están enfermos, que les compren el regalo, un juguete, o ver los programas de televisión en cama, cosas que pueden estar prohibidas en la casa porque tienen que hacer tareas o tienen que estar haciendo otra cosa. Ese día que están enfermos, ellos pueden ver todos los programas que quieran en televisión, desde la cama, etc. Eso es parte, digamos, de la niñez. Pero hay personas que son adultas y que disfrutan y le sacan provecho a la enfermedad, ¿no? Eh, hay personas, por ejemplo, que eh, se, se enferman, están resfriados e inmediatamente sacan de baja para no ir a trabajar, no trabajan o tienen alguna ventaja con sus seguros. En fin, hay varias personas que le van sacando ganancias a su propia enfermedad. Son los nosofílicos. Actúan como niños, pero ya no son, ¿no? Bien, entonces, para volver a terminar con la relación médico-paciente, tanto el paciente como el médico tienen que cumplir importantes funciones para lograr los objetivos de salud, que tienen que ser objetivos de salud conjuntos, ¿no? Ahora, todo acto médico implica una relación entre el médico y el paciente, y este acto médico tiene que estar mediado por la comunicación. ¿Ya? Aquí tiene que haber un permanente flujo de información entre el médico y el paciente. La relación médico-paciente no se puede dar si no hay una amplia comunicación. Finalmente hablaremos de la iatrogenia, que son los efectos nocivos que pueden derivarse de la gestión médica e incidir sobre los pacientes y sus familiares. La iatrogenia son las enfermedades originadas por el médico. Nosotros los médicos también podemos originar enfermedades en nuestros pacientes cuando no hacemos una adecuada atención de las, digamos, de una enfermedad de un paciente, ¿no? Si los pacientes son mal atendidos, si los pacientes son equivocadamente medicados, podemos desarrollar enfermedades que los pacientes no tenían
y que cuando al venir a nuestra consulta vienen por una enfermedad y se van con otra, por decir. Iatro es el término que utilizaban los antiguos griegos para referirse a la enfermedad y a los médicos en particular, a los sacerdotes médicos. Y genia, bueno, quiere decir origen. Entonces, vean, estas enfermedades son originadas por el propio médico. Una buena cantidad de enfermedades se originan en la relación médico-paciente. Esas se conocen como iatrogenias. Finalmente está la comunicación entre el médico y el paciente. Hace un momento veíamos que todo acto médico implica una relación entre el médico y el paciente, y esta relación está mediada por la comunicación, el intercambio de información. Ahora, como todo proceso de comunicación, hay un emisor, hay un receptor. El emisor es quien emite un mensaje, entonces tiene que haber un mensaje que está dirigido a un receptor, que es el que recibe el mensaje. Este mensaje puede ser verbal o extraverbal. Verbal cuando es comunicado a través de la palabra, ya sea la palabra hablada o escrita, o extraverbal a través de señas, de imágenes, de actitudes. Ahora, todo mensaje está, ya sea con una comunicación verbal o extraverbal, tiene un código. Este código es el que utiliza el emisor para elaborar el mensaje. Y el receptor tiene que estar en posibilidades de descifrar el código en el que viene el mensaje para poder entender el mensaje. Si yo soy el médico y escribo una indicación para el paciente, el médico es el emisor y el paciente el receptor. Si yo soy el médico, escribo una indicación para el paciente, tendré que asegurarme de que el paciente sabe leer y escribir, porque vean, ese código en el que estoy elaborando las indicaciones, con los que estoy elaborando las indicaciones para el paciente, está escrito con letras del alfabeto. Si este paciente es analfabeto, nunca va a poder descifrar el mensaje, ¿no? Entonces me tendré que asegurar que el mensaje que estoy mandando puede ser descifrado por el receptor. Por eso tengo que usar un código que tanto el emisor como el receptor puedan manejar, puedan conocer. También, bueno, aquí puede haber interferencias, ¿no? En el mensaje. Interferencias que ya no tienen que ver solo con el código, sino con una alteración en la transmisión del mensaje entre el emisor y el receptor. Vean, una interferencia grave entre la comunicación entre el médico y el paciente son precisamente las recetas elaboradas y las indicaciones elaboradas con una letra que el paciente no puede leer. Aunque el paciente o el médico está escribiendo en español perfecto las indicaciones y el receptor sabe leer y escribir en español, no hay problema, pero si el paciente no puede entender la letra del emisor, ahí hay una interferencia en la comunicación. Entonces, vean, aquí la comunicación médico-paciente
tiene que tomar estos elementos básicos que son elementos de la comunicación en general, ¿no? Estos son características de cualquier tipo de comunicación, ¿no? Ahora, la comunicación puede ser además verbal, ¿no? O extraverbal. La verbal con la palabra oral o escrita. También vean, si yo voy a comunicar al paciente su estado de salud y su tratamiento, tendré que hacerlo utilizando palabras, si voy a hablar, si voy a utilizar la palabra oral, palabras que el paciente pueda entender, porque si le voy a hablar de la transcavidad de los epíplones, el paciente no sabe dónde es eso ni qué es. Tendré que explicarle en términos sencillos, que él pueda entender dónde está su problema, ¿no? Si le voy a hablar de sístole y diástole, de esternocleidomastoideo, ¿no? De términos muy médicos, el paciente no me va a entender. Y aunque yo le hice una brillante explicación según yo de la enfermedad que él tiene, ¿ya? Yo puedo estar convencido de que le he hecho una explicación brillante y que donde no hay cómo perderse, el paciente no ha entendido ni la mitad porque no conoce términos médicos. Entonces, vean cómo ahí también puede haber una tremenda interferencia y más que interferencia, el uso de códigos que no son descifrados por el paciente. Entonces, o en el caso de la palabra escrita, tengo que estar seguro de que el paciente entiende lo que estoy escribiendo, ¿no? En los países desarrollados ya los médicos están prohibidos de dar recetas escritas a mano. Tienen que ser impresas, siempre escritas en computadora e impresas para que seguro el paciente pueda entender cuáles son los medicamentos que tiene que utilizar y cuáles son las indicaciones cada cuántas horas después del almuerzo, antes del almuerzo, durante el almuerzo o el desayuno o en ayunas. Tiene que tener claro el paciente la indicación, tiene que tener clara el paciente la indicación del médico. Ahora, también puede haber un lenguaje extraverbal, una comunicación extraverbal, ¿no? A través de gestos, actitudes, posturas del cuerpo. Si yo estoy ahí echado en mi sillón mirando mi celular mientras el paciente me está contando los problemas que más le afligen, que más le preocupan, qué mensaje le estoy dando al paciente. O si estoy teniendo actitudes un tanto irónicas o miradas burlonas, ¿no? Entonces, el paciente va a recibir un mensaje porque puede descifrar ese tipo de mensajes. Cualquiera, ¿no? ¿Verdad? Se da cuenta de si una persona está prestando atención o no está prestando atención, o si tiene una actitud negativa frente a lo que le estamos comunicando. Entonces, cuando estamos atendiendo al paciente, hay que tener mucho cuidado de de este tipo de comunicación extraverbal. A veces nuestros gestos, nuestras actitudes pueden decir mucho más que las palabras que empleamos para transmitir una idea. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y en todo momento el médico debe proyectar una imagen que dé confianza y seguridad al paciente desde la primera visita. Siempre esto es importante que ustedes vayan teniendo en mente. Solo van a ir aprendiendo, van a ir viendo sus prácticas desde que vayan al hospital o a los centros de salud, ya van a ir aprendiendo de la necesidad de generar confianza, generar un grado de relación que permita al paciente tener seguridad, ¿no? En ustedes
y en lo que están haciendo. Bien, hasta aquí vamos a avanzar hoy día. Les voy a dar, antes de darles unas tareas, quiero que definamos la fecha del examen. Hasta aquí, hasta este tema, vamos a dar el primer parcial. ¿Cuándo prefieren dar? ¿El próximo sábado o el subsiguiente sábado? Subsiguiente. El subsiguiente. Subsiguiente. De aquí a 15 días, entonces. Sí, doctor. Muy bien, no hay problema. El 20 de noviembre, entonces. El 20 igual vamos a seguir avanzando. A ver, para la próxima clase les voy a dar una tarea. En realidad son dos tareas, ¿ya? Una es que ustedes busquen a 5 compañeros de la universidad, van a ser ustedes sus compañeros de curso, entre amigos, y a cada uno le pregunten cómo reacciona cuando se enferma. ¿Cuál es su reacción frente a la enfermedad? ¿Ya? A 5 de sus compañeros y compañeras, ¿no? Entender cómo se siente, cómo reacciona con su familia, con el médico o frente a la enfermedad, simplemente el hecho de estar enfermo. ¿Qué reacción tiene? ¿Está clara esa tarea? Claro, doctor. Muy bien. Esa es una tarea. Y la otra tarea tiene que ver con la relación médico-paciente. Quiero que vean una película. Quiero que vean esta película con el actor Robin Williams que se llama Patch Adams. ¿Ya? Esta película está basada en la vida de este doctor, del doctor Adams, que le pusieron el nombre de Parche. Patch quiere decir parche, Parche Adams, porque era como un parche. Antes él se sentía como un parche para solucionar muchos de los problemas de sus amigos. Ya van a ver ustedes la película, es interesante. Entonces, está basado en la vida del doctor Adams. Él ha desarrollado un movimiento, el movimiento de los risorios, de los médicos que llevan algo de alegría, de risas a los pacientes que están en los hospitales, que están con cáncer, a los pacientes terminales, a los niños en especial. Pero una cosa es el movimiento de médicos risorios y otra cosa es la actitud, ¿no? Desarrollada por el doctor Adams y el cambio, ¿no? De mentalidad que ha aportado en la relación médico-paciente. Entonces quiero que vean esta película, también al igual que la película que han visto la anterior semana, escriban un resumen pequeño de lo que es la película y finalmente el comentario, lo que ustedes opinan, qué impresión les ha causado la vida de este doctor a ustedes en su formación médica. ¿Está claro? Sí, doctor. Muy bien, entonces aquí vamos a quedar y la próxima clase vamos a revisar o vamos a hablar de todas las tareas, incluida la tarea de los determinantes de la salud. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, Está bien, doctor. entonces el 20 estamos quedando el examen, ¿no? Muy bien, el 20 va a ser el examen. El examen va a ser por vías
del aula virtual. En el aula virtual les voy a tomar el examen y al día ese les voy a explicar cómo ingresar y dónde va a estar el examen. Me hubiera gustado tomarles presencial, pero lamentablemente la universidad no abre el día sábado, entonces no hay quien nos abra un aula ahí para tomar el examen. Entonces lo vamos a hacer nomás mediante la forma virtual. Bien, gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase. Gracias, doctor, que tenga buen día. Sí, doctor, gracias. Buen día. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Les voy a poner las guías ahorita para que ya puedan empezar con sus tareas.